¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. La pandemia le dio a muchas estrellas de rock la oportunidad de seguir caminos distintos para los cuales no hubieran tenido tiempo de ninguna otra manera, y el cantante de Rise Against, Tim McIlrath, utilizó parte de ese tiempo para regresar a la universidad, pero a pesar de su nivel de fama, McIlrath dice que tuvo bastante facilidad para mezclarse con sus compañeros, y hasta ahora solo pasó por un momento de reconocimiento. Según McIlrath, durante una clase de filosofía en Zoom, notó que uno de los estudiantes tenía una estantería detrás de él donde tenía libros y discos, y luego un día puso un disco de lado para que se pueda ver la portada completa, y era un disco de Rise Against. El cantante definitivamente se dio cuenta, le envió un mensaje al estudiante y le dijo: "Oye amigo, me gusta tu disco", a lo que el estudiante respondió: "Gracias, hoy es el aniversario de este álbum". O sea, no se dio cuenta de que era Tim. Tim se quedó ahí sin saber qué decir y finalmente el chico cayó y le respondió con una ráfaga de mensajes de texto, diciendo que no se había dado cuenta, que pensaba que era él pero no estaba seguro y demás. Como las clases de McIlrath fueron todas por Zoom, no había tenido la oportunidad de interactuar con sus compañeros de clase en persona, pero el estudiante que lo reconoció finalmente se dio a conocer en un evento de firma de discos del año pasado, diciéndole: "Hey, soy tu compañero de clase de filosofía", a lo que Tim reaccionó diciendo: "¿En serio? Eso es una locura", y le firmó el disco y se quedaron hablando un rato. Según McIlrath, era un estudiante de tercer año en la Northeastern Illinois University, cuando su carrera musical con Rise Against comenzó a despegar y abandonó. "Siempre me dije a mí mismo, un día volveré y terminaré esto". Se sentía como un asunto sin terminar. Se sentía como si construyeras una cabaña en algún lugar en el medio de la nada y la dejases y pensaras en ello todo el tiempo, diciendo: ¿por qué no lo termino? Cuando golpeó la pandemia, la banda estaba terminando el álbum Nowhere Generation del año pasado, y en lugar de trabajar en un nuevo álbum, aprovechó el tiempo para volver a la escuela. En el momento de su entrevista, donde comentó todo esto, Tim se estaba preparando para un final de estadística de probabilidad. "Ha sido un proceso gratificante para mí. Ha sido algo para mantener mi cerebro en funcionamiento, mantenerlo estimulado. He aprendido mucho. Ha sido útil mientras navegamos por el tiempo loco en el que vivimos".